Particularmente disculpas a Catalina de Sanctis, que justo empezaba a contar su historia cuando nos llamó Adrián desde el móvil, y también está con nosotros Lorena Batistiol. Ella está buscando a su hermano, mientras que Catalina estaba contando su historia. Nos preguntábamos cuando estábamos parados allá, ¿qué es lo que uno empieza a sentir que te hace dudar? Y es incomprensible, porque es raro, es difícil de explicar porque no es un momento. Son muchos momentos que uno va dejando pasar y hasta que hay algo que generalmente viene de afuera, que te junta todas las piezas, ¿no? Entonces uno se da cuenta que esto está, que la duda, o como se le pueda decir, está hace mucho. Yo vi una propaganda de abuelas en la tele cuando tenía 20, 21 años, y ahí me pasaron como las fotos de todos esos momentos en los que yo veía cosas que no cerraban. Justamente. Mis apropiadores vivían a 3 cuadras del Hospital Militar Central, en Capital, en Belgrano, en un barrio militar, y mi nacimiento fue en Campo de Mayo, que es a kilómetros de distancia. No había fotos del embarazo de la panza de mi apropiadora, que a ella no le gustaban, que en esa época no estaba de moda sacarse fotos de la panza, estupideces, pero que uno se las cree. En tu ingenuidad son explicaciones que vos no pones en duda. Sí, te quedás con lo que te dicen, claro. y bueno, cuando uno puede, creo, está, digamos, en el momento para afrontar la situación, creo que uno se da cuenta. Y bueno, el año que había nacido, la profesión de mi apropiador, y esa extrañeza que tampoco se podía, no lo puedo poner en palabras, todavía uno sigue, recién ahora me voy acordando de cosas que no tenía registro. ¿Y la extrañeza está ligada a cosas del alma, digamos? ¿Vos empezabas a sentir que no pertenecías al lugar? No lo sé, sí, había mucha diferencia, pero también puede ser no sé, inclusive la rebeldía de uno de no querer, digamos, parecerse por no acordar con muchas cuestiones de posiciones frente a la vida, cuestiones políticas o lo que como uno ve al prójimo, no sé. Eso es muy difícil, pero sí, cuando conocí la historia de mis papás y lo que hacían. ¿Qué hacían? Eran muy jóvenes, recién empezaban a estudiar en la universidad, pero bueno, los dos hacían deporte. Mi mamá hacía gimnasia deportiva y natación, que son deportes que yo practiqué y me encantaron. Mi mamá tocaba el piano, hacía cerámica, a mí me gusta mucho dibujar. Mi papá empezó a estudiar antropología y es la carrera, una de las carreras que a mí me interesaba, junto con Bellas Artes, que era lo que empecé. Sin saberlo. Sí, eso no tengo explicación, claro. Porque creo que somos una suma de uno, del ambiente de uno, cómo se cría y los genes, ¿no? O sea, no tengo explicación de eso. Increíble. Pero es una conexión que me parece que tiene que haber sido, creo que el embarazo de nuestras mamás, o sea, en las condiciones que fue, o sea, mi mamá estaba secuestrada en Campo de Mayo, también es posible que haya estado en Escobar. Y creo que en esas condiciones debe haber sido un vínculo muy, muy intenso con nosotros. Y creo que ahí puede haber una respuesta, que uno tenga, no sé, que en ese tiempo, qué sé yo, hay gente que dice que uno tiene hasta recuerdos Entiendo lo que querés decir, porque alguien que tiene un embarazo en una situación, llamémosla normal, por definirla de alguna manera, tiene un vínculo, no traumática, entre comillas, normal. Pero alguien que está secuestrado, una mujer que está secuestrada y está embarazada, como decís vos, probablemente establezca un vínculo mucho más fuerte. Para proteger ese bebé que se está gestando dentro tuyo, ¿seguro? Y para ellos mismos creo que era una razón para mantenerse viva, porque también uno puede dejarse, o sea, no luchar más también ante esa situación, ¿no? Entonces, mi mamá escribió una carta después de tenerme, donde, bueno, me pone nombre. A mi papá lo secuestraron después. ¿Cómo te llamas? Laura Catalina. Laura Catalina.
¿Y te respetaron ese nombre, tus apropiadores? No, ellos supuestamente no tenían conocimiento de esa carta. No, yo crecí pensando que era María Carolina Hidalgo Garzón. Y que había nacido el 15 de agosto del 77 en Campo de Mayo. Y gracias a una anotación que hicieron en mi caso y también el de Francisco Madariaga, en el libro de partos fraguaron tanto el supuesto parto que tuvo mi apropiadora por una cesárea, o sea, está, digamos, inventado, truchado, pero también unos renglones más arriba está el apellido de mi mamá, con unas cuestiones así muy inconsistentes. Así que yo tomo como mi nacimiento. Mi apropiadora siempre me dijo que yo tenía muy bajo peso cuando nací, que ella me curó el ombligo, el cordón umbilical, el ombligo, y así que me imagino que puedo haber nacido unos días antes, y mi mamá parece como que la atendieron el 11 de agosto. Así que falta poquito y es el día que festejo mi cumpleaños. Ahora. Sí. Para vos cumplís. Ese es mi cumpleaños, sí. El 11. Sí. El 11 de agosto. De Leo. De Leo, como mi papá. Ah, también tu papá de Leo. ¿Y cuándo todos estos ruidos y estas piezas sueltas encastran, no empiezan a encastrar? Cuando viste ese aviso. Sí. De las abuelas. Sí. Y ahí que dijiste, esto puede ser. En realidad tuve como la certeza. Dije, esto es mi historia. Ah, se te apareció así. Sí, fue clarito. una certeza, no fue una duda. Y en ese momento fui a hablar con mi apropiadora y le dije que me había dado cuenta. ¿Y? Y lo reconoció. Ah, ¿te lo reconoció? Sí. ¿Tampoco? Sí. Abrilo, Mauro. Ni nada, digo. No. Directamente. Pero, digamos, me dijo que yo había quedado sola, que las familias en esos momentos se les daba aviso que estábamos nosotros y que no querían hacerse cargo, y que mis papás habían muerto en un enfrentamiento. Mentira, pero me dijo eso, y que si yo hacía algo, ellos iban presos. Ya te puso eso por delante. Sí. ¿Te condicionó? Sí. Sí, yo me lo callé durante 12, 13 años y yo recuperé mi identidad, restituí mi identidad por abuelas, porque ellas me buscaron. Hubo, gracias a los aportes de gente que pensaba que yo podía ser hija de desaparecidos, que hicieron denuncias en abuelas, Sí. Se acercaron a mí a ver si yo... un nieto, Manuel González Granada, se acercó para ver, digamos, si yo dudaba o si yo tenía sospechas de que podía ser una nieta. ¿Y abuelas te puso en contacto con otra parte de tu familia, con Sanctis? Con De Santis, sí, con los dos, sí. Perfecto. En realidad hubo una causa judicial porque Sí. yo no quise dar sangre voluntariamente. Ajá. Me dieron el resultado en ¿Por qué? ¿Por el miedo, por lo que te habían dicho? Sí. ¿Sentías cierta responsabilidad por el futuro Sí, de la tus culpa, apropiadores? Sí, la culpa. lleva mucho tiempo sacársela de encima. Inclusive hoy la gente te dice, bueno, pero te criaron, te dieron todo lo que necesitabas, era con amor. Y... Sí, pero una cosa no quita la otra, ¿no? No, y que tampoco, por eso, o sea, nadie se los pidió. Eso me lo dijo una prima, mi prima Florencia. Nadie les pidió, o sea, estaba mi familia, mis abuelos, los 4, se murieron buscándome, yo no los conocí. No conociste a No es que ninguno. los No. obligaron a apropiarte. O sea, no, ¿Y cómo no. terminaron? Ellos, él está con prisión preventiva por otra causa, por el centro clandestino donde estuvo secuestrada Laura Carlotto, por la Cacha, y está condenado, pero la condena todavía no es firme. Los dos están condenados por mi apropiación ¿Qué pena a le dieron? 15 y 12 años. Ahora, digo, ¿se puede convivir porque en algún momento de tu vida, te pregunto, ¿los quisiste? Sí, y los quiero. Tengo... Ambivalencia. Sí, tengo mucha contradicción, mucho enojo, que es algo que lo sigo trabajando porque no me hace bien a mí y porque, digamos, no tuve una vida sencilla tampoco. Claro. ¿Cómo fue tu crianza? Y ellos tenían muchos problemas psiquiátricos y, digamos, mi infancia creo que fue dentro de todo feliz. Pero después ya mi niñez y adolescencia fue muy complicado. Y ¿Hija yo, única? Sí, crecí sin hermanos. ¿Él era militar? Sí. ¿Y ella?
Docente. apropiadora docente. Ajá. Y eso nunca te lo negaron. Yo con él no hablé nunca, hablé solo con ella y no hablaba tampoco demasiado, o sea, me daba miedo y angustia pensar, primero por la educación, quienes podrían haber sido mis papás, y después pensar en lo que vivieron, en cómo nací yo. Ayer Estela decía que ella iba a respetar lo que le pasara a partir de esta noticia a Guido, porque bueno, que es un momento que impacta muy fuerte cuando esa pieza empieza a cerrar y ahí se te arma como de golpe ese efecto dominó. ¿Y cómo impactó en vos y cómo empezaste este proceso de, primero también, bueno, empezar a llamarte Catalina y no Carolina, y todo lo que eso implicaba, salir de ese hogar, empezar a contactarte con tu pasado y con tu historia o tu prehistoria? Es que cada caso es particular pero en un lado, o sea, yo no quería hacerme el estudio porque era postergar, o sea, no era que no quería saber quién era no quererme hacer cargo, sí, como necesitabas ir pateando, tiempo. sí. Necesitabas tiempo. Y la verdad que fue un alivio saberlo.